maestro. Hábleme lo que viene más adelante. John Lennon. Ningún problema, maestro. Bueno, hace poco tocábamos el tema, y a propósito de los recitales que se van a cabo hoy día y mañana de Paul McCartney, William Campbell, perdón, y sobre la conmemoración, sobre el anuncio de la separación de la banda de The Beatles, fíjense que salió una recreación de probablemente una de las operaciones de inteligencia más siniestras en la historia. Se llama MK Ultra, ha sido reconocido históricamente como verdadera y consiste sencillamente en convertir a una persona común y silvestre en un asesino. Probablemente una de esas víctimas de ese tratamiento de lavado de cerebro fue Chapman, quien asesinó a su ídolo, John Lennon. ¿Qué pasó realmente ahí? Lo último que se sabe respecto al caso de asesinar a una persona solo por creer demasiado en la paz es de lo que hablaremos a la vuelta de esta breve pausa comercial. Por favor, cuéntenos ya, Paul McCartney o William Campbell está en Chile, pero hay ahora nuevos misterios que se revelan sobre la muerte de John Lennon. Lo que pasa es que hace tiempo que se echaba de menos que alguien hiciera una recreación para tratar de entender algo que históricamente fue de alguna manera reconocido por el FBI o la CIA de la época, que es el proyecto MK Ultra, que sencillamente tenía que ver con los experimentos que hizo un hombre para controlar la mente, en este caso para abandonar vicio o sacarle fobias, y que finalmente la gente dijo, esto puede llegar a servir para hacer que una persona cualquiera haga algo contra su voluntad, como por ejemplo matar a alguien. Sí, sería posible. Le financiaron todo. Dijeron, en algún momento le vamos a venir a cobrar y lo vamos a ocupar para nuestro propio beneficio. Esto es lo que se llama como el proyecto MK Ultra, cuya ficha dice así. Proyecto de control mental, MK Ultra, autor Alain Tourlet, director de la CIA, fecha 13 de abril del año 53. ¿Cuál es la idea? Convertir a personas en experimentos para investigaciones sobre drogas e impulsos eléctricos que alteran y controlan la mente. La verdad es que se destinaron 10 millones de dólares de la época, lo que es obviamente una cantidad abismante. Ahora se lo hicieron llegar, obviamente, a un señor que ya estaba iniciando estas investigaciones precisamente para sanar personas con fobia o ciertas manías, pero se dieron cuenta de que la repetición casi tortuosa para finalmente hacer que una persona abandonara un hábito o finalmente incorporar a otro que ella quisiera adquirir, dijeron, esto es de sumo interés para nosotros porque podríamos tener soldados involuntarios que podrían asesinar a alguien y después sencillamente olvidarlo sin saber cómo está ahí. Tenemos un video respecto de cómo llegaron a unirse estos experimentos primigenios con la CIA. Atención. Mr. Angeles. Please, call me Clarence. Yes, I got your letter, but I'm sorry to say I'm not familiar with the Society for the Investigation of Human Ecology. The Society for the Investigation of Human Ecology was a front organization that the CIA created to fund research they were interested in, such as Ewan Cameron's. And they were interested in him because he was erasing, wiping out a person's memories. You could use that on a Soviet spy or diplomat and then implant new attitudes that you wanted. The CIA funds Cameron's research. Brainwashing is too attractive to ignore. Sin embargo, lo que no contemplaron que esto estaba recién en pañales y que muchos de los tratamientos, que muchos de los pacientes de este hombre comenzaron después a traer algún tipo de secuela. De hecho, en algún caso, una persona le dijeron, te vamos a hacer olvidar todos aquellos recuerdos negativos que te atan al dolor y a la pena constante. Mira. Finalmente fue tan más allá que terminó quitándole todo tipo de memoria absoluta. La persona no sabía ya ni quién era. Entonces, hubo muchas etapas de experimentación al respecto y el problema es que hubo muchos errores también y pasaron los años y seguían los financiamientos hasta que llegó a cierto grado de expertiza el método y fue ahí cuando la CIA decide abrazarlo y pasarlo a sus profesionales para hacer entender de que como una persona podría llegar sin siquiera sospecharlo a asesinar a otra persona. Atención, el método. This time, I'm gonna put you under a little deeper. See if we can't drive that message home. Will it hurt? The reason that we know so much about what Cameron did is that he published very widely.
And that's how we know about all the different medications that he tried. That he tried LSD, that he tried sodium amytal, barbiturate, and Cernal, which is a form of PCP, or what's known on the streets as angel dust. There just wasn't anything that he would not try in his pursuit of the Nobel Prize. Finalmente, lo único que quería es ser reconocido por esta idea de las herramientas mismas que tienen las personas, a partir de su sistema de resguardo de emociones, poder sacarse aquello que le molesta y si quiere incluso incorporar cosas que le gustaría tener como hábito. Sin embargo, los otros dijeron, ¿y si les damos vuelta? Si lo hacemos hacer incluso cosas que jamás haría. Una dueña de casa matando a su vecina, por ejemplo, o a su propio marido, e incluso después de eso, hacerlo olvidar lo que acaba de cometer. Para nosotros nos lavamos las manos, e incluso si la llegan a atrapar, la metemos presa y no hay que darle explicaciones a nadie. Y así es cuando, amigos míos, llegamos al señor Mark Chapman, un fanático irresoluto de John Lennon. Lo quería por sobre todas las cosas. Lo que estamos viendo es la última foto de John Lennon, que fue tomada precisamente por su asesino al rato después. Este hombre le firmó un disco, porque él llegó, me firma este long play, y el otro encantado, por supuesto. Y él, mientras le decía, me encanta, soy su fan número uno, al rato después, y a través de un libro que es uno de los más conocidos de Norteamérica, The Catcher in the Rye, ¿cierto? El guardián del centeno, o el cazador oculto también se le llama, finalmente se le activó algo en el cerebro, porque no es el primer asesino que se le pilló completamente distraído después de cometer el asesinato con ese libro en el bolsillo. Al parecer lo utilizaban como una especie de gatillo mental, casi como la película. Existe una recreación del momento de la muerte, y atención, porque después de ver los puntos bastante extraños para un fanático primero que rayó la papa, y luego que no arrancó, sino que encima se quedó sentado en la cuneta esperando que lo vinieran a arrestar sin acordarse de nada de lo que hizo. Atención. Mr. Lennon? De su hotel, de obviamente el edificio Dakota, donde se filmó Producto de la Maldición, a esta altura la misma película El bebé Rosemary, finalmente por uno de sus máximos, sino quizás el más fanático, uno de los que los más quería, que era Mark Chapman, inexplicablemente termina asesinándolo. No es que le haya pegado una mirada de indiferencia, no es que le haya pedido un autógrafo y no se lo dio, cosa que sí se lo dio horas antes. Finalmente él decide asesinarlo sin recordar nada. Tenemos gráfica al respecto para que ustedes entiendan la cadena de sucesos que llevaron la muerte del más talentoso de los Beatles. ¿Cómo fue la muerte de John Lennon? Lennon le firmó un disco a Chapman a la salida de su apartamento. Foto que vimos, la última que se tiene en vida de John Lennon. Chapman volvió en la noche al departamento de Lennon y le disparó 5 veces con saña por la espalda y donde le cupiese las balas. Chapman, lejos de correr, teniendo el metro al lado, se quedó en el lugar hasta que fue arrestado. De hecho, lo que hizo exactamente fue sentarse en la cuneta con a pocos metros del cadáver y abrió el libro que ya se había fijado en otras personas que han matado de forma misteriosa, que es The Catcher in the Rye, ¿cierto? De David Salinger, y comienza a leerla y ahí como que termina su fase y termina así, sin entender nada, hasta que llegan a arrestarlo. Pasaron bastantes minutos, la verdad. Aquí viene la pregunta, ¿por qué se utilizó un hombre tan cercano, ¿cierto?, como fanático que era de John Lennon? ¿Por qué lo querían asesinar de partida? Bueno, muy fácil, porque este hombre promovía la paz y era un líder, tanto un talento artístico también como un prócer precisamente de la paz, que finalmente eso iba en choque directo con la ideología de Nixon aquel entonces, que los quería llevar todos a la guerra. Era un activista de izquierda. Absolutamente. Aquí vienen los problemas, los choques culturales, como existe Estados Unidos versus Lennon, uno de los tantos documentales al respecto. Atención. The power structure, especially during the Nixon administration, which began in 1968, was extremely paranoid about anyone who they perceived to be counterculture, counter-administration, anti-war, and of course John Lennon fell squarely in that arena. When somebody in show business comes and participates in a political rally, he or she is doing something that is a very great personal sacrifice
and even a personal risk. Anybody who sings about love and harmony and life is dangerous to somebody who's singing about death and killing and subduing. Amigos míos, al regreso vamos a ver de cómo John Lennon, él mismo dice que a mí no me extraña, de hecho estoy seguro que a mí me espían, de que escuchan mis conversaciones telefónicas. No solo eso, Mark Chapman, el hasta ahora asesino, ¿cierto?, no confeso de John Lennon y que incluso le han negado hasta ahora 7 veces la libertad, dice: yo fui víctima de un lavado de cerebro que ahora recién alcanzo a comprender. Todos esos detalles a la vuelta de comerciales. Hay algunos que se remangaron las mangas, otros que se preocuparon de sacarse fotos y subirlas a Twitter. Bueno, hoy en Así Somos, a la vuelta de comerciales, vamos a mostrarle las distintas maneras que tiene un parlamentario, un político, de ayudar a las personas damnificadas por el incendio gigante que ocurrió este fin de semana en Valparaíso. A la vuelta se lo cuento. Pantallas de la red, haciendo Así Somos, Juan Andrés Alfate. Lennon sabía que esto le iba a pasar, sabía que los pillaban, sabía que lo estaban siguiendo constantemente. Todo parece indicar que sí, porque en algún momento él declaró lo siguiente. John Lennon. He was a high-profile figure, so his activities were being monitored. And I think they wanted me to know to scare me, and I was scared, paranoid. He believed all of his telephone conversations were being monitored. He believed that he was being followed around New York City. He believed that friends that he thought were friends were secret informants for different intelligence communities. We were just shocked and we were really scared. Lennon se volvió un poco paranoico, estaba desesperado, creía que sus amigos eran toda gente. De alguna manera, es que fíjate que no era de extrañar, el hombre era peligroso, como decía, era un hombre de la izquierda. Bueno, de espionaje Nixon sabe, ¿ah? Digámoslo, y con un arrastre a nivel mundial. O sea, el tipo tenía, lo que él dijera, una gran mayoría de personas lo iba a seguir. Y finalmente, para el gobierno aquel entonces, era una demostración de antipatriotismo. Lo que ellos querían era convertir a las personas en soldados, digamos, para negocios de los cuales, para variar, otros disfrutarían. Atención, que hay un teniente, digamos, en Nueva York, que él tuvo que ver con el arresto de Mark Chapman, y mira lo que él habla respecto al asesino de John Lennon. Chapman podría haber escapado muy fácilmente solo con haberlo querido. Tenía el metro al lado, una estación, ¿cierto? Y no había nadie cerca que pudiera haberlo parado. En cambio, Chapman se sentó y se puso a esperar como si hubiera cumplido una tarea. Pero fíjense que no se queden solo con este texto, porque en una entrevista a BBC, el propio Mark Chapman, de alguna manera, dio declaraciones respecto al que parecer fue víctima, una de las últimas, del proyecto MKUltra, reconocido históricamente por los servicios de inteligencia norteamericanos y que supuestamente fue cerrado dado el nivel de antiético que esto corresponde y que algunos afirman que todavía se sigue haciendo muy por debajo. ¿Qué vale la declaración de Mark Chapman para esta tremenda cadena de televisión? La siguiente, dice él: Lennon pasó a mi lado y entonces escuché en mi cabeza: hazlo, 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 una y otra vez. No recuerdo tener intención de hacerlo. Debí de haberlo hecho, pero no recuerdo siquiera haber apuntado o cómo quieran llamarlo. Simplemente apreté el gatillo 5 veces y la verdad es que la entrevista suma y sigue al punto que dicen: yo no recuerdo haber tenido siquiera un arma, no soy amigo de las mismas. A mí me gustaba John Lennon, un hombre de paz, yo lo quería. ¿Por qué lo maté? Obviamente creo que el gatón cerrado, dice. Finalmente, aquí hay una cosa y hay que reconocerla. Primero, los experimentos científicos existieron, que fueron financiados por la CIA también, por supuesto. De que esto se convirtió en un proyecto que antes se llamaba, para ocultarlo a la opinión pública, Ecología Humana, y que luego fue conocido como MKUltra, también fue reconocido. Fue ocupado Mark Chapman como parte de ese proyecto para asesinar a un peligro público, según los entonces gobernantes de Estados Unidos, conocido como John Lennon. Es más que probable. De hecho, no creo que ha sido la primera vez que esto haya ocurrido con otra estrella de rock que llamara a la paz, al talento y que fuera líder de las masas. Pero ustedes sí.